Muy bien, quiero desear un feliz y santo sábado a ustedes. Que la paz de nuestro Señor pueda estar en los corazones aquí presentes. Amén. 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 El tema de hoy es un tema controversial. Muchos me han preguntado, de verdad, creo que de las preguntas que más me han hecho es en cuanto al divorcio y sobre el segundo matrimonio. ¿Qué es la Biblia nos dice en cuanto a esto? ¿Qué persona puede divorciarse? ¿Cuál es el paso, el proceso para el divorcio? ¿Y cuáles son las circunstancias que tiene que dar para el segundo matrimonio? Hay 3 líneas en el medio adventista en cuanto al divorcio y al segundo matrimonio. La primera línea es que la persona se divorció y por más que ella fue fiel y su pareja fue infiel, ella tampoco se puede volver a casar. Es decir, si te has divorciado, tienes que quedarte soltero de por vida. Hay una segunda línea que es un poco más liberal. Digamos, mi esposa y yo fui infiel, quebranté los votos sagrados del matrimonio, cometí adulterio. Mi esposa está libre para casarse y yo solo estoy libre para volver a casarme después que ella se case. Entonces ella se casa y ahora yo estoy libre para unirme en matrimonio. Existe el tercer grupo, que es la persona cometió adulterio, automáticamente ella ha dado carta de libertad a su pareja para casarse, pero ella, por consecuencia, Dios perdona el pecado, pero Dios no quita la consecuencia. Entonces la consecuencia de esta persona es seguir soltera de por vida. Porque volviendo a casarse, esta persona está quebrantando el 7º mandamiento y está cometiendo adulterio. Pero hoy nosotros vamos a ver entonces qué la Biblia nos dice en cuanto a esto. Tanto la Biblia y el espíritu de profecía en cuanto al divorcio y el segundo matrimonio. Pero hay un punto muy importante que debemos entender. Dios no se agrada del divorcio. No importa lo que haya pasado, nunca fue el propósito de Dios el divorcio. Y esto lo encontramos perfectamente en el libro de Malaquías. Malaquías capítulo 2, versículo 16. Malaquías capítulo 2, versículo 16, nos dice así. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. En la versión del 60 utiliza el repudio. ¿Hay alguna versión aquí que utiliza la palabra divorcio? La del 89 dice divorcio. Hay algo que Dios aborrece, hay algo que Dios no soporta, no tolera, no le agrada para nada, es el divorcio. Y la persona que se separa, esta persona está trayendo para sí maldición. Wow, ¿cómo es eso entonces? Es decir, que yo tengo que seguirme casado aunque la persona fue infiel. Hay que entender que la persona que fue infiel, ella está trayendo para su vida maldición. Debemos entender algo. ¿Cómo es que el Señor, Él mira y cómo es que le recibe, cómo es que cuál es el sentimiento que Él tiene en cuanto al adúltero? Y debemos entender algo. Es un pecado muy ofensivo a la vista de Dios. Muy ofensivo. Mira lo que nos dice el libro Testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio.
la página 278 nos dice así. Ello ha producido una influencia terrible y corrupta sobre las jóvenes. Han visto cuán livianamente ha sido considerado el pecado de quebrantar el séptimo mandamiento. El que ha cometido este horrible pecado piensa que todo lo que tiene que hacer es confesar que fue un error, que lo lamenta, y luego puede gozar de todos los privilegios de la casa de Dios y recibir el abrazo de comunión de la iglesia. Aquí entonces la sierva del Señor es una cita un poco larga, ahorita vamos a ver la continuación de esta cita. Pero la sierva del Señor viene mencionando aquí que hay muchas personas que cometen adulterio y que piensan que simplemente tienen que pasar al frente de la iglesia y decir, yo me he equivocado, cometí adulterio, pido perdón, y se acabó. Pero debemos ver que no es así. Perante Dios no es así, porque miren la continuación de la cita, lo que nos dice acá. Han llegado a pensar que no se trata de un pecado tan grande y así consideran livianamente la violación del séptimo mandamiento. Ello era suficiente para retirar del campamento el arca de Dios en caso que no hubiera habido otro pecado que motivara el alejamiento del arca, debilitando así a Israel. Miren, el adulterio es tan ofensivo perante Dios que nosotros encontramos, no vamos a abrir, pero en 1 de Samuel, el capítulo 3, después leas todo el capítulo 3 de 1 de Samuel. Aquí nosotros encontramos que el pueblo de Dios, Israel, está peleando contra los filisteos. Y ellos habían perdido, el primer combate ellos habían perdido. Y entonces los hijos de Eli llevan el arca hasta el campo de batalla. Pero pregunto, estos dos hombres, ellos eran culpables de qué pecado? Aparte de eso, de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, ¿qué era lo que ellos siempre hacían en el santuario, en el templo? ¿Cuál era el pecado que a cada rato ellos estaban cometiendo? ¿Ah? Fornicaban. El séptimo mandamiento. Ellos eran adúlteros. Y aquí nosotros estamos viendo que estos hombres que tenían las manos sucias por el pecado del adulterio, quebrantar el quinto mandamiento, la sierva del Señor menciona que este era un pecado que alejaba la presencia de Dios. Y la misma esposa, no quiero equivocarme el nombre, de la que estaba embarazada y que cuando tiene la noticia da la luz y pone el nombre de su hijo y cabot, se fue la gloria, se fue la presencia de Dios. ¿No? Es decir, que el pecado de ellos alejó la presencia de Dios y por culpa de su pecado, los filisteos, ¿qué hicieron con el arca? ¿Qué hicieron los filisteos con el arca? La llevaron. El pecado de la fornicación era un pecado que alejaba a Dios de su pueblo. Que el arca del pacto fue llevada por los filisteos por la inmoralidad de estos dos hombres. Entonces, después lean 1 de Samuel, capítulo 3, todo el capítulo. Y ahí lo vamos a ver, que el pecado del adulterio que estos hombres cometieron alejó la presencia de Dios. Y aunque el arca del pacto estaba en el campo de combate, Dios no pudo hacer nada por su pueblo y fueron destruidos. Pero la cita continúa. La parte 3 de esa cita, mira lo que nos dice la sierva del Señor. Los que quebranten del séptimo mandamiento deberían ser suspendidos de la iglesia, no gozar de su comunión ni de los privilegios de la casa de Dios. Dijo el ángel: este no es un pecado de ignorancia, es un pecado conocido y recibirá la pavorosa visitación de Dios. No importa si quien lo cometió es una persona de edad o un joven. Ahora aquí yo quiero abrir un paréntesis, porque esta cita acá se puede prestar para el mal. Es decir, el adúltero ya no tiene permitido más entrar en la iglesia. No es eso lo que nos está diciendo la cita aquí.
Pero lo que la cita nos está diciendo es que la persona que es culpable del adulterio, que es culpable de la fornicación, no puede gozar de los mismos privilegios que una persona que no es culpable de este pecado. Es decir, que si esta persona es un líder de iglesia, esta persona tiene que abandonar todos sus puestos y entender que por más que ella pasó al frente, confesó su pecado y pidió perdón, las consecuencias todavía quedan. Y lo mejor para esta persona y para la congregación es que por un determinado tiempo esta persona se haga a un lado. Ella no puede seguir gozando y disfrutando de los mismos privilegios de los demás, porque esta es la consecuencia de su pecado. Y para entender la santidad del matrimonio, debemos entender algo. El matrimonio entre hombre y mujer, Dios utiliza esto como un símbolo del matrimonio de Jesús ¿con quién? Con su iglesia. Miren cuán sagrado es esto para Dios. Las dos instituciones que el Señor estableció en el huerto del Edén, el matrimonio y el sábado, esas son instituciones gemelas. Y cuando el hombre sale del huerto del Edén, son las dos instituciones que Dios entregó para que ellos siguieran guardando. ¿Por qué Dios dijo a Adán y Eva para que siguieran con estas dos instituciones? Porque estas dos instituciones, el matrimonio y el sábado, los iría a preparar para volver al Edén perdido. Entonces no se puede tomar a la ligera esto. Bueno, he hecho la introducción. Ahora vamos a separar este tema en dos partes. La primera parte es el divorcio sin el adulterio. ¿Se puede divorciarse si no hubo adulterio? Debemos entender una cosa. Hay una diferencia entre divorcio y separación. Todo divorciado está separado, pero no todo separado está divorciado. La persona que se ha divorciado es porque en su matrimonio hubo ¿qué? Adulterio. Pero la persona separada, no hubo adulterio en su matrimonio. Entonces, la primera parte es la separación. ¿Ok? La persona se separó de su pareja, pero no hubo adulterio. ¿Cuál es la conducta entonces que ambos, el esposo y la esposa, tienen que seguir de ahora en adelante? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 19. Ahora vamos a contextualizar lo que fue nuestra lectura bíblica. El Evangelio de San Mateo, capítulo 19, y ahora vamos a leer el versículo 3 y vamos a brincar al versículo 7, ¿ok? Se va a leer el versículo 3 y después pasar al versículo 7. Y nos dice así. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? En los tiempos de Jesús era muy común dar carta de divorcio. Y ahorita nosotros vamos a ver algunos motivos que eran válidos para dar carta de divorcio. Pero debemos entender algo aquí. Los fariseos querían tentar a Jesús por una razón. La acusación principal de los fariseos hacia Jesús es que Jesús estaba en contra de la ley mosaica. Y que Jesús siempre anulaba o ponía a un lado la ley de Moisés. ¿Qué mandamiento es este? ¿Qué capítulo es este que los fariseos están mencionando acá? Deuteronomio capítulo 24. Vamos entonces al libro de Deuteronomio capítulo 24
Deuteronomio capítulo 24, y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Entonces aquí Moisés, él está dando la carta de divorcio, permitiendo que entonces los hombres dieran cartas de divorcios a sus esposas. Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al versículo 2 nos dice así: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Miren acá, Moisés había puesto una condición para que el hombre diera carta de divorcios a su esposa. ¿Y cuál era esta condición? Que él encontrase alguna inmoralidad. La palabra aquí en griego, en hebreo, si fuéramos a traducir al español literal, sería la desnudez. Si él encontrase alguna inmoralidad sexual en su esposa, entonces él podría dar carta de divorcio a ella. Aquí no está hablando del adulterio. Este capítulo aquí, especialmente este pasaje, no nos habla de adulterio, sino habla de alguna inmoralidad, de alguna conducta impura o impropia de la esposa. Entonces él podía dar carta de divorcio. Porque, no vamos a abrir, pero en Deuteronomio 22, nosotros encontramos aquí la consecuencia para una persona que comete adulterio, que fornica. Es la muerte a través del apedreamiento, o también era quemada viva. Entonces no podría ser en este pasaje aquí, porque no se daba carta de divorcio a un fornicario, sino la condena, la paga para la fornicación era la muerte. Y eso nosotros encontramos en Levítico también. Levíticos mismo nos dice que cualquier hombre que es encontrado acostado con la mujer de su amigo, ambos deberían ser sacados del campamento y apedreados. Entonces nosotros podemos encontrar aquí, miren, voy a abrir un paréntesis acá. Solamente se daba carta de divorcio a una mujer que cometió el pecado de la fornicación si el esposo la amaba mucho. Si el esposo la amaba mucho, entonces él daba carta de divorcio, porque él no quería verla morir apedreada, porque él debería sacarla y anunciar a todo el pueblo que esta mujer era una adúltera y ella debería ser apedreada. Podemos ver esto claramente en el caso de José y María. De repente, María aparece embarazada. Para ellos entonces esto era algo inusual, que una virgen esté embarazada. ¿Qué es lo que José hace con María? Quería hacer con María. Darle carta de divorcio, porque él la amaba mucho. Y él no la quería sacar ante todo el pueblo y que la apedrearan a ella. Entonces él dijo, la voy a entregar a su familia, le doy carta de divorcio para que los demás piensen que yo he visto alguna conducta impropia en ella, y así ella no es condenada a muerte. Pero después el ángel aparece a él y dice que este hijo era del Espíritu Santo. Entonces pues ya pasó todo lo que nosotros sabemos. Pero entonces si la persona amaba entonces mucho a su esposa, a su pareja, entonces él le daba carta de divorcio y no la apedreaba. Y podemos ver esto en Jeremías, no vamos a abrir también, pero en Jeremías en diversas ocasiones nosotros encontramos al Señor Jesucristo dando carta de divorcio a los judíos. ¿Cuándo es que fue la separación de Jesús con Jerusalén? En el año 34, con el apedreamiento de Esteban. En este momento se terminó la gracia, se terminó la oportunidad, y ahora Dios, Él se divorció del pueblo judío. Entonces, porque su pueblo mismo, Jerusalén, el pueblo judío, ha fornicado. Y entonces ahora la salvación pasa ¿a quién? A los gentiles. ¿Okay? Para los que dan argumentos que dicen que no, que Jesús nunca dio carta de divorcio a su pueblo. Sí lo ha dado.
Porque hoy nosotros sabemos, ¿hay salvación para los judíos? Por supuesto que sí. Pero los judíos ya no son un pueblo peculiar y una nación elegida y solamente en ellos hay la salvación. Esto se acabó cuando apedrearon a Esteban. ¿Quedó claro este punto? Ok, vamos a ir avanzando entonces. Ok, entonces volvamos a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, y entonces aquí, ahora el Señor Jesucristo, Ele va a hablar a los fariseos el motivo, el por qué es que fue dado cartas de divorcio. San Mateo capítulo 19, versículo 8, nos dice así. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Aquí el Señor Jesucristo está llevando a los fariseos ¿a dónde? Cuando Él dice el principio, ¿a dónde los está llevando aquí? Al Edén. Dice, al principio no fue así. Entonces es decir que al principio nunca fue el propósito de Dios que se diera cartas de divorcio. El divorcio vino por una sola razón, y es por la dureza de nuestro corazón. Es más, encontramos citas en el libro Hogar Cristiano en que la sierva del Señor dice que aunque la persona quebrantó el voto sagrado del matrimonio, nuestro deber sería ¿qué? Tratar de reconciliarse con esta persona y salvar el matrimonio, especialmente cuando hay niños pequeños de por medio. Entonces, aunque la persona ha cometido adulterio, ha fornicado, ha quebrantado el voto sagrado del matrimonio, es nuestro deber, deberíamos procurar solucionar todos los problemas matrimoniales. Pero si la persona no puede perdonar, ella siente que para ella se acabó, nunca va a volver a tener confianza en esta persona, entonces la Biblia nos trae el principio del divorcio. Pero aquí entonces nosotros encontramos que por la dureza del corazón, si el esposo mirara alguna cosa impropia o impura en la esposa, le podía dar cartas de divorcio. Pero dando carta de divorcio, ¿eso le estaba permitiendo a la persona volver a casarse? Mira lo que nos dice Mateo capítulo 5, versículo 31 al 32. Mateo capítulo 5, versículo 31 al 32. Entonces aquí ahora el Señor Jesucristo viene hablando en cuanto a la separación, al divorcio. Perdón, divorcio no, la separación. Cuando una persona da carta de divorcio a la otra, ¿qué es lo que ellos tienen que seguir? Entonces San Mateo capítulo 5, versículo 31 al 32 nos dice así. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Muy bien, la carta de divorcio no era permisión para que la persona volviera a casarse. No era permiso para que la persona volviera a casarse. Entonces, es decir, la persona podía dar carta, pero si la mujer se volviera a casar, tanto ella cuanto la persona que se casó con ella, ¿qué están cometiendo? Adulterio. En el tiempo de Jesús existía una escuela que interpretaban estos temas, y esta escuela se llama Hillel. La escuela Hillel, ella era una escuela muy liberal. Y esta escuela entonces decía que se podía dar carta de divorcios y la persona volverse a casar. Y miren acá los argumentos que ellos utilizaban para dar carta de divorcio. Si la mujer cocinaba mal, se podría dar carta de divorcio. Si la mujer quemó el arroz, por ejemplo, o quemó la tortilla, ¿a qué mujer tiene la carta de divorcio y vete de acá? Había otra, si la mujer salía despeinada, si la mujer salía con el cabello a muestra o con el rostro a muestra,
se podía dar carta de divorcio. Si la mujer lo ponía en vergüenza, si la mujer lo avergonzaba ante sus padres, también se podría dar carta de divorcio. Si al esposo no le gustaba la manera en que se vestía la esposa, también se podría dar carta de divorcio. Entonces, Moisés dijo, si tú encuentras algo impropio, impuro en tu mujer, entonces puedes dar carta de divorcio. Pero eso fue tan banalizado, existe esa palabra en español, ¿verdad? Lo banalizaron tanto, que ahora mira, no me gusta cómo te peinaste hoy, ¿sabes qué? Ya no aguento más, greñuda, ve para allá. O sea, ellos hacían estas cosas, pero existía una segunda escuela de interpretación, y esta escuela era más tradicional. Esta escuela de interpretación en cuanto a este tema se llama Shammai. La escuela Shammai era más tradicional, y la escuela Shammai decía que solo se podía dar carta de divorcio si existía alguna inmoralidad sexual en la esposa, lo que nosotros encontramos en Deuteronomio 24, 1 al 2. Y esta era la escuela que Cristo seguía. La escuela de interpretación que no es por motivo banal, por cualquier clase de motivo, que tú puedes dar cartas de divorcio a tu pareja. Vamos a ver lo que la sierva del Señor nos habla en el libro Hogar Cristiano, página 303, hablando en cuanto a esto de dar carta de divorcio, de divorciarse. Mira lo que nos dice acá, Hogar Cristiano, página 313, nos dice así. Si vuestros temperamentos no congenian, ¿no glorificaríais a Dios cambiando dichos temperamentos? Mira acá qué interesante. Hoy en día es muy normal, es muy común la persona divorciarse porque los dos no dio liga. No, mi carácter con el carácter de esta persona no funciona. Y le dicen acá, ¿no glorificarías más a Dios si tú cambias tu carácter en vez de andar pidiendo el divorcio? Entonces hay muchos que piensan, no, ¿sabes qué? No nos llevamos bien, siempre estamos discutiendo, él tiene una forma de pensar, yo tengo otra forma de pensar, esto no va a funcionar, mejor cada quien para su lado. Perdóname, eso no es motivo para separarse. Vas a glorificar más a Dios si ahora tú tratas de cambiar tu carácter, tu forma de ser. Acuérdense que en el primer sermón de este mandamiento acá, cuando hablamos del principio básico, el principio principal del matrimonio, debemos entender algo, y vuelvo a repetir, el matrimonio no fue hecho para que tú seas feliz, el matrimonio fue hecho para que tú seas santo. Ese es el propósito principal del matrimonio. Tú morir para ti mismo, y ahora tu vida va a ser en pro de la otra persona. Ese es el propósito, es el principio básico del matrimonio. Pero lamentablemente, hoy en día, por cualquier motivo, queremos divorciarnos. Y permítame decir algo, y vuelvo a repetir lo que ya lo he dicho otras veces. Para mí, el divorcio, por estos motivos acá, es cosa de cobardes. El cobarde siempre busca la salida más fácil. Pero bueno, vamos a ir avanzando. Vamos a ir a 1 de Corintios capítulo 7, versículo 10 al versículo 11, porque aquí viene la pregunta ahora. La pregunta que quiero hacer aquí es, ok, pero ¿y si mi pareja es agresiva verbal o físicamente? ¿Debo seguir casado con ella o casada con ella? ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a esto? 1 de Corintios capítulo 7, versículo 10 al versículo 11. 1 de Corintios 7, 10 al 11 nos dice así. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si separan,
Y si se separan, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a la mujer. Ok, miren acá entonces, la recomendación bíblica es que la persona nunca ¿qué? Se separe. Ese es el consejo, y el apóstol Pablo dice, no mando yo, sino ¿quién manda esto? El Señor. Que no se separe. Pero si no ha funcionado, tu pareja es una persona agresiva, es una persona muy déspota, y es agresiva verbalmente o físicamente, puedes separarte de ella. Pero la Biblia aquí nos está diciendo claramente que la persona no puede unirse en matrimonio con otra. Es decir, que si la persona es agresiva, esto no te da carta de libertad para volver a casarte. Sino que lo ideal sería que una vez que los dos se separaron, sigan separados o vuelvan a unirse en el Señor. Pero la persona no puede volver a casarse. Pero ahora vamos a ver una cita en el libro Hogar Cristiano, la página 312, en que la sierva del Señor es más clara en cuanto a este principio. Hogar Cristiano, página 312, nos dice así. A una esposa muy maltratada. Recibí su carta y en respuesta quiero decirle que no puedo aconsejarle que vuelva al lado de él, a menos que vea en él cambios decisivos. No agradan al Señor las ideas que Él ha en lo pasado acerca de lo debido a una esposa. Si Él se aferra a sus opiniones anteriores, el futuro no sería mejor para usted de lo que fue en el pasado. Él no sabe cómo debe tratar a su esposa. Bien, entonces aquí esta carta, la mensajera del Señor está enviando a una esposa que era maltratada por su marido. Y ella se separó de él. La recomendación es, no vuelvas con él porque él no ha cambiado. Él sigue en la misma actitud. Mi recomendación para ti es, no te vuelvas a casar, a unirse con esta persona, porque él no va a cambiar. Miren, el Señor aborrece, el Señor odia al divorcio, pero el Señor también aborrece por completo a una pareja agresiva. Y esto se aplica tanto a hombres cuanto a mujeres, porque hay mujeres también que les encanta golpear al esposo. Esto hay hoy en día. Parece que no, pero fue hecho un estudio por una universidad de Inglaterra, y hoy la violencia doméstica que más está sufriendo son los hombres. Sí, los hombres, porque hoy existe la ley de la voz de la mujer tiene más peso que la palabra del hombre. Y muchas mujeres falsifican agresión física y el hombre no le dan la oportunidad para él explicarse, sino lo primero que lo hace es meterlo a la cárcel. Y entonces hay muchas mujeres que hoy en día, aprovechándose de esto, golpean al esposo. Entonces aquí, mire, el Señor aborrece por completo a la pareja violenta. Creo en el Señor que no hay nadie que pase por esto aquí. Pero si tu esposo o tu esposa es una persona violenta, agresiva y te ha pegado, el consejo desde el púlpito que yo te doy es, denúncialo. Denúncialo. Porque eso no es permitido por Dios. Dios no tolera esta cosa. Dios no puede permitir esto. Porque la Biblia mismo dice que el que toque a uno de los pequeños de Él, ¿a quién lo está tocando? A Él mismo. Entonces es algo que el Señor no puede permitir, no puede tolerar. Pero, digamos, me he divorciado y mi pareja ha dicho, si te vas, me quito la vida. ¿Qué hacer con esto? Vamos a ver un par de citas en el libro Testimonios sobre conducta sexual, adulterio y divorcio. Página 86 nos dice así. Lo mejor que él podría hacer con esa mujer aniñada, dominante e incontrolable, es llevarla de vuelta a su madre, quien la hizo lo que es.
Aunque ello podría resultar doloroso, es lo único que tiene que hacer. De lo contrario, él mismo será arruinado espiritualmente y finalmente sacrificado al demonio de la histeria y las fantasías de origen satánico. Ahorita vamos a lo que yo mencioné de la amenaza. Otro argumento para que la persona pueda separarse de su pareja es si esta persona te está impidiendo de adorar a Dios. Si esta persona es caprichosa, o como viene mencionando la cita, aniñada o aniñado, es una persona que quiere que solo se haga su voluntad, déjalo. No sigas con esta persona. Si tú sientes que estar con esta persona te está alejando de Dios, que esta persona te está impidiendo de servir a Dios, mejor es dejarla. Aquí dice, regrésale con la madre, porque ella lo ha hecho tal como él es. Mira qué fuerte esto. Fuerte, ¿verdad? Entonces, regrese a la mujer o al hombre a sus padres, porque los padres lo hicieron tal como él es. No soy yo que está diciendo, es la pluma inspirada. Pero ahora si la persona entonces viene con esas amenazas, ¿sabes qué? Si tú no vuelves conmigo, me voy a quitar la vida. Si tú no vuelves conmigo, voy a hacer alguna locura. ¿Qué es el consejo? Continúa la cita y nos dice: si ella decide irse, deje que se vaya. Aunque ella amenace con quitarse la vida, no se rinda a sus inicuas demandas. Y si ella llevase a cabo su amenaza, sería preferible verla silenciosa en la muerte que permitirle que conduzca a la muerte no solo a su propia alma, sino a la de su esposo, y ser instrumento de destrucción para tantos otros. Fuerte, ¿verdad? Mejor verla acostada calladita en el ataúd que haciendo todas sus histerías, ¿no? Miren, aquí nosotros lo tomamos como broma, pero hay muchas personas que están pasando por eso hoy en día. Hay muchas personas que su casa, su matrimonio es un infierno. Y hay personas que están alejándose de Dios por elegir mal a una pareja. Tenía un maestro que él decía, no, pues la palabra ya dice, no vio, está ciego, no ve, no se da cuenta de las cosas. Pregunto, ¿un enamorado acepta consejos, sí o no? Nah, vaya a darle consejos. Es que yo lo amo, es que es tan cariñoso conmigo, me trata súper bien. Sí, te va a tratar bien. Deja una vez que él consiga lo que él quiere o ella consiga lo que ella quiere. La sierva del Señor menciona que en el libro Hogar Cristiano, los primeros capítulos, no me acuerdo ahora si es el capítulo 6, el 7 o el 8, pero los primeros capítulos allí, ella viene diciendo, dijo, no, que ella no da 6 meses para que la persona muestre quién verdaderamente ella es. Entonces, hay personas que en un año se conocen, se ponen de novios, prometidos y se casan. No ha tenido tiempo ninguno para conocer a la persona, para conocer el carácter de la persona. Es una locura esto. Ella dice, es entrar en un matrimonio a ciegas. Es decir, vamos a brincar acá sin paracaídas y ver qué pasa. Eso es lo que la persona está diciendo. Y ven que esta persona, cuando se da cuenta de tan caprichosa que es la persona, tan aniñada que es la persona, que es mejor, ¿sabes qué? Sigas tu camino y yo sigo el mío. Pero vuelvo a repetir, esto no te da permiso para volverse a casar. Pusiste, con perdón de la palabra, la soga al cuello. Ahora, aguante. No la apretes tú misma, tú mismo, porque puedes que te ahorques. 1 Corintios capítulo 7. ¿Cuándo es a las personas que se han separado y no hubo fornicación en su matrimonio? ¿Cuándo es que el vínculo del matrimonio se termina y la persona está libre? 1 Corintios capítulo
7, versículo 39. 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 39. Aquí el apóstolo Pablo entonces nos dice cuándo es que este vínculo se termina. Y nos dice así. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿Cuándo es entonces que el voto del matrimonio se finaliza? Cuando uno u otro mueren. Me he divorciado, no hubo fornicación, aguéntase, no andes deseando la muerte de la pareja, ¿ok? Que hay muchos que, ay Señor, llévalo. Tienes que esperar. Y entonces después de esto, la persona está libre. Pero viene, y mira el consejo acá, la persona tiene que casarse en el Señor. Una persona de la misma fe. No vas a cometer el mismo error de aventarse a lo oscuro y a ver qué pasa. No, ya aprendiste con tu error y ahora vas a analizar todas las características de la persona y si tú estás o no dispuesta o dispuesto a unirse en matrimonio con esta persona. Pero el voto entonces, aquí, la persona que se ha separado y no hubo fornicación solo puede volver a casarse cuando la persona se muera. Si no, seguir firme y solo. Ok, vamos a la parte 2. Separación, divorcio, pero que hubo fornicación. ¿La persona puede volver a casarse? Hay muchos teólogos que dicen que no. Pero yo soy de las personas que no creen lo que dice el hombre, sino lo que está escrito. Hay muchas personas que están agarrando eso. No, es que el pastor tal, es que el predicador tal dice que aunque hubo fornicación no se puede volver a casar. Te presentó un escrito, está. Si no te presentó, no le creas. Si yo no te presento ningún escrito, está, no me creas. Maldito es el hombre que confía en el hombre. Ustedes pueden ver que la primera parte nosotros hemos visto con base en la Biblia y en el espíritu de profecía. Y ahora de igual manera lo vamos a ver con bases en la Biblia y con base en el espíritu de profecía si la persona puede o no volver a casarse. Volvamos a nuestra lectura bíblica, San Mateo capítulo 19, versículo 9. Y aquí nosotros vamos a entender que el texto ya nos da a entender que sí, que la persona no puede casarse si no hubo fornicación. San Mateo capítulo 19, versículo 9 nos dice así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Hay que entender un punto acá muy importante, ¿ok? Miren acá, el Señor Jesucristo dice, cualquiera que repudiara a su mujer, salvo ¿por qué? Fornicación. La palabra fornicación acá se aplica al acto cuerpo a cuerpo. Yo miré a mi esposo texteando con una mujer. Si no hubo el acto cuerpo a cuerpo, todavía no hubo fornicación. ¿Ok? Aquí el texto es, la fornicación es el acto de ambos acostarse y consumar el acto. ¿Está claro esto? Si no ha consumado el acto, la persona, ella no ha fornicado. Con eso no estoy defendiendo acá que la persona puede textear con otras personas, ¿ok? Estando casada. No, está mal y es pecado. La persona puede dar carta de divorcio. Puede en portugués. Puede. Ella puede pedir carta de divorcio, pero no puede volver a casarse porque todavía el acto no fue consumado. Entonces, solamente en el momento, después diciendo acá, si la persona da carta de divorcio y no hubo fornicación, el que se casa fornica y adultera, y la persona, la mujer que se vuelve a casar con otro también está adulterando. La única razón
bíblica que permite que una persona pueda volver a unirse en matrimonio con otra es cuando tu pareja consume el acto. Si no ha consumido el acto, tú no puedes volver a casarte. Y vamos a ver que la pluma inspirada, lo que la pluma inspirada nos dice acá. Hogar Cristiano, página 311. Hogar Cristiano, página 311 nos dice así. Dios indicó una sola causa por la cual una esposa pueda abandonar a su esposo o éste pueda dejarla a ella, y fue el adulterio. Esta causa debe considerarse con oración. ¿Cuál es la única razón? Entonces, que la palabra dejar aquí es anular el voto del matrimonio. ¿Cuál es la única razón que la persona puede hacer esto? La fornicación. El adulterio, pero la fornicación. ¿Ok? Este es entonces en este momento que la persona está libre de sus votos matrimoniales. Vamos a ver otra cita. Nosotros encontramos en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 390. Mensajes Selectos, tomo 2, página 390, nos dice así. Estoy informada personalmente de las relaciones de él con su primera esposa, K. J amaba demasiado a K, porque en realidad ella no era digna de su consideración. Él hizo todo lo posible por ayudarla y trató por todos los medios de retenerla como esposa. No podría haber hecho más de lo que hizo. Le supliqué y procuré mostrarle la inconsecuencia de su conducta y le rogué que no pidiera el divorcio. Pero ella se mostró decidida, voluntariosa y obcecada y quiso hacer su propia voluntad. Contextualizando aquí, es una mujer que estaba infeliz en su matrimonio. Y lo que sigue la cita venciendo que el único interés que esta mujer K tenía con su esposo era el dinero. Y aquí la cita nos dice que ella sacó todo lo que pudo, y una vez que ella sacó todo lo que pudo del marido, pidió carta de divorcio. La sierva del Señor intercedió, rogó para que ella no lo hiciera. La mujer, no había remedio. La mujer quiso pedir el divorcio. Una vez que se divorciaron, entonces ahora viene la secuencia, viene lo que sigue de la cita. En el mismo libro, Mensaje Selecto, tomo 2, página 391, nos dice así. J no repudió a su mujer. Ella lo abandonó, lo rechazó y se casó con otro hombre. No veo nada en las escrituras que le prohíba a él volver a casarse en el Señor. Tiene derecho al cariño de una mujer. Miren acá entonces, para aquellos que creen que no pueden volver a casarse, la cita es muy clara. No hay base bíblica, no hay argumento bíblico que impida que el hermano J vuelva a casarse. ¿Qué es lo que le dio carta de libertad a él para volver a casarse? Que su ex mujer, su ex pareja, después de que pidió el divorcio, se unió con otra persona. En el momento que ella se unió con otra persona, ella cometió adulterio, ella fornicó, y entonces ahora él tiene libertad en el Señor de volver a casarse. No sé por qué yo no puse la cita, de verdad, no sé por qué no lo puse, pero en el capítulo que sigue, la sierva del Señor menciona a un hombre que se movió, si no estoy mal, se movió de estado y abandonó a su mujer y a sus 2 hijos. Pasáronse 3 años y este hombre empieza a cortejar otra mujer, pensando que ya su voto matrimonial se había anulado, porque ya estaban tanto tiempo fuera, viviendo, que no me acuerdo si era estado o países diferentes. Entonces Elena G. de White le envía una carta y viene diciendo, envía a la mujer y al hombre,
tú no te puedes volver a casar. Y porque tú eres el culpable del pecado, jamás puedes volver a casarte. Entonces, aquí hay muchos que se mueven de país, dejan a la esposa con los niños y allá en el otro país andan allá cortejando a otras mujeres. Has puesto la soga al cuello. La sierva del Señor dice que tal persona no puede volverse a unirse con nadie a no ser con su esposa. Pero le has dado carta de libertad. Esta es la consecuencia para el adúltero. La consecuencia para el adúltero es no volver a casarse. Porque si la esposa no lo quiere perdonar, olvídalo. Pregunto, si Jerusalén volviera y pidiera al Señor, Señor, si Jerusalén quisiera hoy ser una nación peculiar, ¿podría ser sí o no? Porque fornicó. Ya se acabó la oportunidad para ella. Jerusalén fornicó, fue en pos de otros dioses y el Señor le dio carta de divorcio porque ella quebrantó el vínculo sagrado que ellos tenían. Y por más que ella quiera hoy, no puede como nación. Dejo esto bien claro. De igual manera es el matrimonio entre hombres y mujeres. Si la persona es culpable del pecado, pues lo siento mucho por ti. Si tu pareja no te quiere perdonar, no hay mucho lo que se puede hacer. Para los que quieran leer esta Joya de los Testimonios, tomo 2, el capítulo 42, si no estoy mal. Los que quieran después leer en su casa, léanlo y vas a ver qué clara está la cita. Vamos a ver la siguiente cita que está en el testimonio acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio, página 88, y nos dice así. Una mujer puede estar legalmente divorciada de su esposo por las leyes del país y sin embargo no estar divorciada a la vista de Dios ni según la ley superior. Solo un pecado, el adulterio, puede hacer al esposo o a la esposa libres del voto matrimonial a la vista de Dios. Aunque las leyes del país concedan el divorcio, los cónyuges siguen siendo marido y mujer de acuerdo con la Biblia y las leyes de Dios. Miren qué claro está acá. Por más que esta nación, que este país dé carta de divorcio, que la persona se separe, perante Dios ambos están ¿qué? Casados todavía, están unidos en el matrimonio. Y aquí la situación dice, lo único que lo va a liberar del voto matrimonial es el adulterio. La última cita para que quede claro, que despeje cualquier duda que tú puedas tener. El mismo libro, la página 88, párrafo 2, nos dice así. Vi que la hermana no tiene todavía derecho a casarse con otro hombre, pero si ella o cualquier otra mujer obtuviese legalmente el divorcio porque su esposo se hizo culpable de adulterio, entonces quedaría libre para casarse con quien quisiera. Está claro, ¿verdad? ¿O todavía hay alguien acá que sigue creyendo que la persona que es inocente no puede volver a casarse? Miren, está bien claro, la sierva del Señor dice, la hermana en el momento que su esposo es culpable de adulterio, ella es libre perante Dios de volver a casarse con quien ella quisiera, siempre y cuando se case en el Señor. Entonces miren acá, no son mis palabras, no son argumentos míos, no son interpretaciones mías, sino son estas citas. Todos los que quieran, yo les puedo proporcionar estas citas. Ahí está, y no son sacadas de su contexto, no estoy tergiversando ninguna cita, la cita está igual como lo saqué del libro. Entonces, es decir, a las personas que se dejan guiar por lo que así dice el pastor y siguen creyendo de que la persona no puede volver a casarse por más que ella sea la inocente, mi querido hermano y mi querida hermana, los que están aquí, los que se van a ver por la televisión después,
Guíe su vida por un escrito está. Guíe su vida por lo que dicen las Escrituras. No se deje llevar por lo que dice el hombre. Y a mí me mandaron video de un pastor que defendía capa y espada, de que no se puede, que no se puede, que no se puede. Pero de verdad, entonces, aquí tenemos un problema. ¿A quién creer? ¿En la pluma inspirada, en la palabra de Dios o en el hombre? Pero lo ideal, lo principal, es que si ha habido infidelidad, lo primero que Dios quiere es que tú y yo perdonemos. Que tú y yo reconciliemos con nuestra pareja. Y no espere que el culpable venga a pedirte perdón. Acércate al culpable. Hable con él. Y traten de solucionar este problema. Especialmente si en el caso hay niños pequeños de por medio. Porque el Señor, Él aborrece, rechaza el divorcio. Nunca fue el propósito de Dios. El Señor no quiere que su pueblo se divorcie. El Señor no quiere que su pueblo se separe, sino que vivan juntos en armonía. Ese es el propósito del Señor. Pero aquí en esta mañana nosotros hemos visto algunos motivos por el cual la persona puede separarse. Pero una persona separada no puede volver a casarse. El único motivo por el cual la persona, solo existen dos motivos por el cual la persona puede volver a casarse. Que su pareja haya fallecido o que la persona haya cometido el pecado del adulterio. Caso contrario, mi querido hermano y mi querida hermana, no puedes volver a casarse. La persona tiene que seguir sola. Entonces mejor, el apóstol Pablo mismo viene diciendo que si tú no tienes el llamado de él, el llamado de no casarse, mejor cásate que andarte quemando. Es mejor. Si tú sientes que no puedes vivir solo, no pidas divorcio a tu pareja. Porque la célula se viene diciendo que el adúltero está trayendo culpas a él, que de verdad, el apóstol Pablo viene diciendo que ningún adúltero y ningún fornicario entrará en el cielo. Si la persona se unió en matrimonio y en su segundo matrimonio y en el primero no hubo fornicación, voy a decir algo acá que puede chocar a algunos. Si tú tenías la luz y has decidido aún así ignorar la luz y casarte, solo hay una oportunidad para que tú puedas salvarte, y es dejar a tu pareja. No hay otra salida. No hay. Si la persona se unió en matrimonio sabiendo que no hubo, que ninguno de los dos fallaron el voto sagrado, que han fornicado y se volvió a casar, lo siento, pero tienes que divorciarte. No puedes seguir casado. Porque hoy hemos visto textos bíblicos y citas del Espíritu de profecía que solamente la fornicación te da carta de libertad. Y aquellos que están pasando por proceso delicado en su matrimonio y que están pensando en divorciarse y saben que no hubo infidelidad, piénsalo mucho. No piense una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Piense mucho antes de dar este paso, porque te estarás metiendo en trapos muy, pero muy calientes. Porque es un punto de salvación. Y ahora un consejo a los que están solteros, que no se han casado todavía. Ponga mucha atención en la pareja que tú vas a elegir. No deje que tus sentimientos, que tus emociones dominen la razón. Porque el matrimonio, un mal matrimonio, puede afectar tu vida presente y tu vida futura. Hay de aquellos que se unen en matrimonio a las ciegas, sin conocer a la otra persona. De verdad que te estás metiendo en un problema que no tienes idea. Pero una vez que te uniste perante el Señor, el vínculo del matrimonio es para siempre. Amén. Que el Señor nos ayude a los matrimonios aquí, a que vengamos a unirnos con nuestra pareja en el Señor
Que no permitamos que el enemigo venga a sembrar cizaña en nuestro medio. Que el enemigo no venga a poner parásitos en nuestra relación, para que podamos vivir en armonía con nuestra pareja. Y que el Señor dé la sabiduría a aquellos que están solteros, sean jóvenes o que sean adultos ya. Que el Señor les dé sabiduría para cuando vengan a dar el paso del matrimonio, den el paso seguro de lo que están haciendo y guiados por el Señor, porque todos aquellos que quebranten el 7º mandamiento de la ley de Dios, la consecuencia y el destino final para ellos es la perdición, y para ellos no hay salvación. Todos aquellos que están en unión libre, o aquellos que están casados, pero saben que están mal, lo mejor es soluciona tu problema, arréglate con el Señor, porque si no, pronto el Señor vendrá, y aquellos que no se prepararon, tengan por seguro, lo que les esperará es la perdición eterna. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, y que nuestro hogar, que nuestra casa sea un pedacito del cielo. Que el Señor los bendiga, ese es mi deseo y mi oración, y en esta hora los invito a que nos pongamos de rodillas para finalizar con una oración. Querido eterno Dios, que en los más altos cielos habita, gracias te damos, Señor, porque hoy nos has mostrado un tema tan importante, que es sobre el matrimonio, el divorcio y el segundo matrimonio. Espero, Señor, que con este tema las dudas y preguntas que alguien podría tener acá hayan sido despejadas, y que tú nos ayudes, Señor, a seguir estrictamente el 7º mandamiento de tu santa ley. Y que no vengamos, Señor, a ponernos en terreno peligroso, que no vengamos a ponernos en el terreno encantado de Satanás, porque Satanás va a poner muchas situaciones para destruir a los matrimonios, y va a poner situaciones a aquellos que todavía no se han unido en matrimonio, para que cuando den este paso, dé un paso equivocado. Señor, queremos pedir una doble porción de tu Santo Espíritu, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dé la sabiduría, para que podamos vivir el Edén acá en la tierra. Todas estas bendiciones, Señor, nosotros te pedimos y agradecemos en el sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.